Vamos a seguir compartiendo de manera sistemática el libro de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Por qué tenemos que compartir de manera sistemática, mis hermanos? Porque es que a veces cogemos un texto, del otro domingo otro texto, el otro domingo otro texto y hacemos un, ¿cómo se llama eso de frutas? Un salpicón. ¿Eh? Y no tenemos conceptos a veces, ¿esto a qué sabe? No sabe si sabrá piña o sabrá mango o sabrá fresa, no sé, hay un revuelto de todo. Pero cuando estudiamos la palabra de manera sistemática, ¿cierto? Comenzamos a aprender más y estamos particularmente estudiando el Evangelio de Juan para conocer la vida del Señor Jesucristo, la obra que Él realizó aquí en la tierra. Y recuerden que estamos en la noche del jueves. Después de que el Señor comparte la última Pascua, se inaugura la primera Santa Cena del Señor y Él está reunido ya con sus 11 discípulos porque Judas ya había salido. Y Él está en ese momento animándolos porque ellos se encontraban en una tristeza profunda sabiendo que el Señor Jesús iba a ser muerto y estaban desconsolados. Y el Señor ha venido animándolos, ha venido dándoles promesas cuando debía ser lo contrario, ¿no? Cuando los discípulos debían estar animando al Señor Jesús, ellos estaban era tristes. Muy bien, continuamos con nuestro tema, capítulo 16, versos del 16 al 24 del Evangelio de Juan. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando alguien se encuentra en medio de las pruebas, en medio de una dificultad, es mucho más fácil y más soportable, por así decirlo, esta prueba. Si sabe cuál es el final, si conoce cuál es el desenlace de esta situación. Porque la falta de esperanza, pues es algo terrible, es un sufrimiento indecible. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. En la otra versión dice, la esperanza que se demora es tormento de el corazón. En el libro de Job también encontramos unos lamentos de Job, allá en el capítulo 7, en el capítulo 17 y 19, se los voy a leer simplemente. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Cuando perdemos la esperanza, perdemos
todo. Hay un dicho popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero como cristianos nosotros no podemos perder nuestra esperanza. Incluso en momentos de dolor y de abatimiento, el salmista declaró estas palabras allá en el Salmo 42:5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora tenemos un Dios que nos consuela. En medio de las tribulaciones Él nos consuela. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Dios es nuestro consuelo. Dios consuela a sus hijos que andan volando bajo. Miremos lo que dice ahí más adelante en capítulo 7 de 2 verso 6. Dice, pues aun cuando llega, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. El Señor es nuestro consuelo, mis amados hermanos. En Él podemos estar nosotros seguros. Aún Dios dice que las pruebas finalmente son para crecimiento y para que tengamos una gran esperanza en lo que Él ha prometido. Y esas promesas que Dios ha hecho, muchas de ellas se refieren a nuestro destino final. ¿Cuál será nuestro destino final? El cielo, ¿cierto? ¿Mm? En esta tierra pues vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar retos, pruebas. Como creyentes no estamos exentos de eso. Y aún más, como creyentes vamos a estar aún más expuestos a esas situaciones. El mismo apóstol Pablo, él lo declaró y en su declaración hay una palabra de esperanza tan grande. Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice ahí en 2 Corintios 4:17. Y Dios es el Dios de nuestra esperanza. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo allí en Babilonia y estaban por cumplirse ya los 70 años que Dios les había dicho a través de los profetas? Allí en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Nosotros como cristianos tenemos la mayor esperanza del mundo. Tenemos la mayor esperanza de todos los mortales. Porque el Señor ha prometido y sus promesas son fieles. Miremos también lo que dice allí en Jeremías capítulo 31, verso 17. Pues hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tu porvenir. Los hijos volverán a su territorio. Mis amados, qué promesas tan tremendas. Tenemos esperanza para nuestro futuro. Hay personas que vienen en depresión porque no saben qué les depara el futuro. ¿Y qué será? Y viven asustados y viven atemorizados. Hoy en día eso se llama ansiedad. Pero no la ansiedad de tenerte en mis brazos ni cosas de esas, sino la ansiedad con respecto al futuro. ¿Sí? Y se afanan y se estresan y les da úlcera. Pero la palabra dice que nosotros tenemos esperanza en el futuro.
¿Cuántos padres a veces están preocupados y asustados? ¿Cuál será el futuro de mis hijos? Y si yo me muero, ¿qué va a hacer con mis pequeños de 60, 40 y 20? Pero la palabra dice que tenemos esperanza, que se puede vislumbrar, que podemos ver esa esperanza que nosotros tenemos en nuestro futuro. Y miremos lo que Dios también le dice al pueblo de Israel allí a través del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 21 al 24. Dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias de Dios jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, porque el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. ¡Wow! Es la compasión de Dios. Y por eso es que nosotros podemos tener esperanza. Ahora, durante el caminar encarnado del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él demostró su compasión de diferentes maneras a muchas personas. Cuando las veía heridas, cuando las veía afligidas. Allá en Mateo 15:32 dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor se compadeció de las personas. En otro texto, allá en Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. A dos ciegos. En Marcos 1:41 dice, Jesús teniendo misericordia, en este caso de un leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Más adelante el Señor también habla allí en otro texto donde dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Lucas 7, del 12 al 15 también se ve una acción compasiva del Señor frente a una tragedia que acababa de ocurrirle a una viuda al perder a su hijo. Miremos lo que dice la palabra ahí. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Mis hermanos, el amor perfecto del Señor Jesucristo, como Él lo menciona, los he amado con ese amor perfecto, con ese amor libre de egoísmo, ¿no? Y Él pasa su última noche precisamente consolando y animando en medio de la tristeza que estaban sus discípulos, cuando ellos debían haber sido los que estuvieran animando y consolando al Señor frente a las circunstancias que se estaban dando ya a pocas horas de la prueba más grande de la cruz. Muy bien, ahora los discípulos no entendían porque ellos debían haberse alegrado porque el Señor Jesús le está diciendo, yo vuelvo al lugar de gloria con mi Padre. Pero los discípulos no entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo porque ellos estaban considerando su propia circunstancia, su propia condición, la pérdida inminente que tendrían de su maestro. Estaban pensando de una manera egoísta. Ahora, ¿debían haberlo sabido? ¿Sería que el Señor Jesús no les había dicho?
Sí, el Señor Jesús en múltiples ocasiones les había dicho que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Mateo 17, 22 al 23 dice, un día estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Otro texto allá en Mateo 10, 33 al 34, también cuando el Señor Jesús iba camino a Jerusalén, les dice a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor le está diciendo, voy a morir. Él estaba diciendo, voy a morir, pero también voy a resucitar. Pero los discípulos no entendían lo que esto realmente significaba. ¿Mm? No podían entenderlo. El Señor ya había dicho que Él moriría y que iba a resucitar. Y miremos lo que dice Juan 2:19. Dice, solo cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. En múltiples ocasiones, los discípulos habían escuchado las predicciones que el Señor les había declarado. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús en este texto de Juan? Dice, todavía un poco, versículo 16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí es importante que nosotros podamos entender esta declaración del Señor Jesús. Todavía un poco. Todavía un poco. Y en el Evangelio de Juan ya se había manifestado, se había declarado esta frase allá en el 7:33 y en el 12:35. Y se refiere pues básicamente al tiempo que le quedaba al Señor hasta la partida. Cuando se menciona ya en Juan 7:33 todavía quedaban meses para ir a la cruz, o en el 12:35 quedaban varios días. Y la primera referencia en este versículo apunta pues a los sucesos que ocurrirían por la muerte de Cristo. Y un segundo aspecto o una segunda interpretación, aunque todos los intérpretes no están de acuerdo con este segundo significado de todavía un poco, es que algunos lo ven como una referencia a la segunda venida de el Señor Jesucristo, pero no todos están de acuerdo. Algunos dicen que se refería al tiempo entre su muerte y su resurrección, pero pues tampoco queda muy claro. Eh, pero lo más preciso es que esta palabra de todavía un poco, pues se refiere a esa promesa que vendría de la presencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés, después de que el Señor realiza su obra de redención, después de que el Señor asciende a los cielos, ¿sí? Él envía su Espíritu Santo para que estuviera con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo viene nuevamente a ellos. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, como dice allá Romanos 8:9. Así que esa promesa y esa presencia del Señor con su pueblo, en cada uno de los creyentes y en medio de su pueblo, ¿sí? En Pentecostés se hizo realidad, como Él lo manifestó allí en Mateo 28:20. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Por eso Él tuvo que ascender a los cielos y enviar esa promesa del Padre. Ahora, los discípulos se encontraban todavía perplejos. Miremos lo que sigue diciendo la palabra ahí en el verso 17 al 19. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros,
¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendiendo lo que hablaba. Jesús conoció, no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? Los discípulos estaban preguntando entre ellos, ¿cierto? Pero no querían preguntarle directamente al Señor Jesús. Él acababa de decirles, mire, yo tengo que decirles a ustedes muchas cosas, pero ahora ustedes no las van a poder entender, pero ustedes ahora no las van a poder sobrellevar. Entonces se comenzaron a preguntar entre ellos, ¿no? ¿Qué es esto que nos está diciendo todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Esto parece como un trabalenguas, ¿no? Dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir todavía un poco? Y se decían entre ellos, pues no entendemos lo que habla. No entendemos lo que habla. Como les decía, ellos se encontraban angustiados, se encontraban tristes. Y esto que el Señor afirma parece que los dejó todavía más confundidos. No entendemos. Y aquí hay una apreciación interesante de un autor, un comentarista del siglo XIX que dice lo siguiente. Donde es claro para todos nosotros, para ellos era misterioso. Si Jesús desea fundar el reino mesiánico, ¿por qué se va? Si no lo desea, ¿por qué regresa? Pregunta bien interesante. Y fíjese que el Señor conocía los corazones de sus discípulos. Él conoce los corazones de todos los hombres y aquí particularmente conoció que los discípulos querían hacerle algunas preguntas. ¿Sí? Y el Señor responde, queriendo también ayudarles a aliviar ese dolor, a sacarlos de su ignorancia y a darles consolación. Y les pregunta, ¿por qué preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? Y el Señor tomó la iniciativa y responde a estas preguntas que no le habían formulado, pero que sí se habían hecho entre ellas. ¿Mm? Y aquí tenemos una palabra de Isaías. Isaías dice en el 65:24, antes que clamen yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y el Señor responde a estas preguntas y les da una parábola que va a ilustrar muy bien lo que el Señor está diciendo. Miremos los versículos 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que haya dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí otra vez la frase que ya hemos visto múltiples veces en el libro de Juan. Amén, amén. Amén, amén. ¿De cierto? De cierto os digo, aquí está enmarcando la afirmación que el Señor Jesús va a proclamar ahora. Cuando encontramos en la palabra ese término, amén, amén, de cierto, os digo, tenemos que estar muy atentos, porque el Señor está reafirmando una tremenda verdad. Y Él está diciendo, mire, ustedes se van a lamentar, van a llorar. Van a llorar, ¿por qué? Por mi muerte. Pero ¿qué va a pasar con los líderes del mundo? ¿Qué va a pasar con la nación apóstata que se opuso al ministerio de Cristo? ¿Qué iría a pasar? Se alegrarían, se gozarían.
Se alegraron, todos los enemigos del Señor Jesucristo se alegraron de su muerte. Pero esa alegría sería muy corta. Estos líderes judíos habían prometido con un tono de burla creer en Jesús si él descendía de la cruz. Recuerden que allá en la cruz se burlaban de él: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, dice allá en Mateo 27:42. Pero cuando él hizo el milagro más grande de levantarse de entre los muertos, no quisieron creer. ¿Y qué hicieron? En lugar de eso, tramaron cómo sobornar a los soldados que estaban custodiando la tumba, cómo esparcir la noticia, la mentira de que el cuerpo de Jesús lo habían robado mientras ellos dormían. Ya que esta gente intentó de una manera desesperada evitar que la gente conociera que el Señor Jesús había resucitado. Y por ende también quisieron reprimir la predicación de los apóstoles acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que mientras para el mundo sería motivo de alegría por la muerte de Cristo, pronto se volvería también en consternación. Mientras que para los discípulos sería algo totalmente opuesto. Ellos estarían tristes por la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor dice aquí: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, el Señor no estaba diciendo que el evento de la cruz iba a ser cambiado por otro evento para que les diera gozo. No, es el mismo evento de la cruz, que inicialmente produciría dolor, tristeza, pero que esa tristeza se convertiría en gozo. Esa misma tristeza se convertiría en gozo. Cuando viene el Espíritu Santo, que trae la luz del Evangelio, los discípulos comienzan a ver la cruz desde una perspectiva, de una manera diferente. No como el acabose de todo, no como el fin de todo, sino como la fuente de salvación, como esa fuente inagotable de gozo. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz es fundamental para el gozo. ¿Cómo así? Claro, porque la cruz es la base de la redención. La cruz es la base de la redención. Y el Señor da aquí un ejemplo muy claro con respecto a la mujer que está a punto de dar a luz, que comienza a sufrir sus dolores de parto. Comienza a tener esos dolores. Recuerden que esos dolores de parto vienen como consecuencia de la maldición que Dios dio en Edén a Eva, allá en Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Pero después de que la mujer da a luz, cuando nace ese bebé, dice la palabra que ya no se acuerda de esa angustia por la cual tuvo que pasar. Así que esa angustia intensa del sufrimiento del parto desaparece frente a la alegría, dice la palabra, de que haya nacido un hombre en el mundo. Y en ese mismo sentido, aunque los discípulos tendrían tristeza en algún momento determinado, a un corto plazo, ellos podían estar afirmados y consolados y tener una esperanza grande, porque el Señor les está diciendo: os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Los volveré a ver. Y los discípulos volvieron
a ver al Señor Jesucristo. Y lo más importante de todos es que el Señor Jesucristo los conoció. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Mis hermanos, ¿conocemos a Dios? ¿Y Él nos conoce a cada uno de nosotros? Claro que sí. Claro que sí. ¿Motivos suficientes de gozo? ¿Quién nos puede quitar ese gozo? ¿Quién? ¿Algo nos puede quitar ese gozo? Entonces, ¿por qué a veces el cristiano anda triste, melancólico? ¿Por qué andan volando bajo? Tenemos que conocer la palabra, mis amados hermanos. Si no conocemos la palabra, pues fácilmente, en medio de las circunstancias en que estamos viviendo, en medio de guerras, rumores de guerras, en medio de la mentalidad tan corrupta en que se levanta este mundo, en medio de el pecado más descarado, en medio de todo lo que se está dando, en medio de todas las naciones, podríamos nosotros deprimirnos y decir, mundo cruel, no vale la pena seguir aquí. Pero la palabra es clara. Nadie nos puede quitar este gozo. Y lo leíamos esta mañana ya en el Salmo 46. Si el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿qué vamos a temer? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? ¿Un volcán? Aunque la tierra se revuelque, ¿qué vamos a temer? Aunque unos reyes se levanten contra otros, unos gobiernos contra otros, unos países contra otros, ¿por eso vamos a perder nuestro gozo? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya vino en el día de Pentecostés. Y cada uno de nosotros hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el gozo. El gozo. El gozo de la redención. El gozo de la esperanza que está delante de nosotros. Y es un gozo que no es ocasional. ¿No? Como hoy en día cantamos, llegó diciembre con su alegría, mes de alabanza y de adoración, ¿no? Pero a veces pensamos solamente en diciembre es que nos gozamos y nos alegramos. Como cristianos nos alegramos todos los meses del año, cada día de ese mes, de cada mes. Nos gozamos. ¿Por qué? Por la obra que el Señor ha hecho, primero en nuestras vidas, su gracia derramada en nosotros. Por la obra que Él realizó en la cruz. Por eso tenemos motivos suficientes para alegrarnos y gozarnos con Él. Él nos consuela y Él es nuestra esperanza. Miremos lo que dice el versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El día en que los discípulos nuevamente vean al Señor, esa tristeza se va a convertir en gozo. Dice, y que no van a preguntar nada. ¿Pero cómo así? O sea que ese sería el día de la resurrección. ¿Sería el día de la resurrección? Pues no, mis amados. ¿Por qué?
Porque después del día de la resurrección el Señor Jesucristo estuvo con ellos durante 40 días. Y ellos preguntaron cantidad de cosas. Y el Señor les estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Pero el Señor dice, no me volverán a preguntar. ¿Cuándo no volvieron a preguntarle más a Jesús? Después de que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Señor estaría ya en el cielo, Él ya había ascendido y no estaría de manera presente para que le preguntaran. Porque ya el Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros. Por eso es que, como vimos en un texto anterior, dice, pero cuando venga el Espíritu, de verdad Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el versículo 13 del mismo capítulo. Y miremos lo que dice el apóstol Juan allá en su primera carta, versículo 20 del capítulo 2 y versículo 27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ojo con esas personas que dicen es que yo les voy a pasar mi unción. ¿Se han escuchado eso? Vengan aquí, hagan fila, yo les voy a ungir, les voy a poner las manos y les voy a pasar mi unción. Es puro cuento, mis amados hermanos. Porque la palabra dice que nosotros como cristianos tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Y miren lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Permaneced en Él. Finalmente los discípulos podían entender por qué el Señor Jesucristo vino a morir. Pudieron entender cuál era la relación que tenía Cristo con el Padre. Y finalmente entendieron de que era conveniente de que el Señor Jesucristo fuera nuevamente al Padre y les enviara el Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Y todo lo que tiene que ver con este tema de la cruz y de la resurrección, lo que es el Evangelio, está contenida en el Nuevo Testamento. Predicha en el Antiguo Testamento, profetizada en el Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros tenemos que conocer el Evangelio. ¿Y cómo conocemos el Evangelio? A través del estudio de las Escrituras. Y aquí el Señor nuevamente da otra afirmación. De cierto, os digo. Viene otra verdad importante. Viene otra declaración importante. ¿Qué dice él? Que todo lo que los discípulos pidieran al Padre en el nombre de Cristo, ¿qué va a pasar? El Padre os lo daría. Esa noche ya es la tercera vez que el Señor está diciéndole esto mismo a sus discípulos. Pues es una verdad supremamente importante. ¿Cómo nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús? No es que en todas las oraciones al final, y oramos esto en el nombre de Jesús, utilizarlo como una fórmula ritual, ¿no? No se trata de eso. Cuando oramos nosotros en el nombre de Jesús, es orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su palabra.
Por eso es que nosotros debemos orar la palabra y estar en una total dependencia de Él, sabiendo que Él suple todas y cada una de nuestras necesidades. Y lo vamos a ver la respuesta de Dios. No hay cosa más frustrante que haga uno una oración y que jamás tenga respuesta. Muy posiblemente estamos orando de la manera equivocada, de la manera incorrecta. Fíjese que hasta ese momento los discípulos no habían orado de esta manera. Cuando ellos necesitaban algo, ¿a quién se lo pedían? Al Señor Jesucristo, que estaba con ellos. Pero ya cuando Él parte, entonces Él dice, no han pedido todavía nada en mi nombre. ¿Sí? Ahora que no estoy, pidan en mi nombre. Oren al Padre. Siempre nuestra oración debe ir dirigida al Padre. ¿Sí? Conforme a la voluntad del Padre. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él dice, si ustedes piden así, van a recibir. Van a recibir. O sea que esa oración respondida sobre la base de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por una vida obediente a la palabra del Señor, ¿qué hace en nosotros? Que la tristeza se convierta en gozo. Que en medio de la prueba y en medio de la dificultad, esa tristeza y ese dolor sea convertida en gozo, en alegría. Así que frente a esos sufrimientos que estaba enfrentando el Señor Jesús, Él de una manera compasiva se dirige a sus discípulos, los consuela, les da esperanza. Como les decía, tenemos la esperanza más grande en el universo, porque Él lo prometió. Esa tristeza, ese dolor será convertido en gozo. Y es una realidad para nosotros hoy en día, por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Por eso podemos decir lo que el Señor, la promesa que Él declaró allá en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes jueves y viernes santo. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué más podemos pedir? Él está con nosotros. Así que nuestra esperanza es la mayor esperanza que podemos tener. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, podemos estar plenamente confiados en Él. En el dolor nos consuela, nos anima, nos fortalece. Podemos dirigirnos a Él en oración en el nombre de Cristo, al Padre. Y Él contestará nuestras oraciones. Y nuestro gozo será cumplido. Y ese gozo glorificará también al Padre. Amén. Padre, te damos gracias por esa esperanza tan maravillosa que podemos tener en ti, en tu obra, en lo que has hecho a nuestro favor. Y gracias porque no nos has dejado solos. Has depositado tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu ahora es el que nos enseña, nos guía, nos muestra a Cristo para conocer más al Padre y nos lleva también a orar y a pedir conforme a tu voluntad.
para que ese gozo en cada uno de nosotros sea cumplido. Y gracias por esa esperanza tan maravillosa y ese consuelo que tú nos das permanentemente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.